características del aminoácido son diferentes, entonces sí se trata de una mutación, en este caso con sentido erróneo. Okay. Muchas gracias, doctora. De nada. Y en el caso de ese es un ejemplo de una mutación con sentido erróneo en el que se cambia un aminoácido por otro. Y ahí la característica es que el aminoácido es completamente diferente. Por ejemplo, un aminoácido polar se cambia por un aminoácido no polar. Y en las mutaciones sinónimas, el aminoácido es químicamente muy similar. Por ejemplo, el ácido glutámico con el ácido aspartico, que son aminoácidos polares. Entonces, si se cambia uno por otro, el efecto que va a tener en la estructura de la proteína no va a ser tan severo. En el caso de las mutaciones sin sentido, estas mutaciones sin sentido se caracterizan porque al momento de que se da el cambio de una base por otra, se genera un codón de paro prematuro. Entonces, quiere decir que al momento de que se sufre la mutación, se nos van a generar cualquiera de estos 3 codones, que son los codones de paro, que le indican al ribosoma que hasta ahí llega la traducción, la generación de la proteína. Entonces, lo que sucede es que al momento de que se da la mutación, se genera este codón de paro y la traducción termina antes. Aquí en lugar de codificar para leucina, la mutación se dio en este nucleótido y en lugar de codificar para leucina se nos genera un codón de paro, el UGA. Entonces es un codón de paro y la traducción terminaría aquí. Entonces la proteína está cortada. Si aquí sigue la secuencia, por ejemplo, que tengamos una secuencia mayor de la proteína, pues esta proteína únicamente tendría 4 aminoácidos en lugar de tener, por ejemplo, 5 o 6 más adelante. Entonces aquí se detiene la traducción y se nos generarían proteínas más cortas. Incluso puede llegar a perder completamente la función, o la proteína sería una proteína que no va a realizar la función para la cual fue sintetizada. Va a tener otra estructura, otra función, o inclusive puede degradarse. Y eso va a ocasionar pues, que la proteína no esté presente. Esa es la mutación sin sentido, cuando se genera un codón de paro prematuro. Y las mutaciones neutrales, estas mutaciones neutrales no nos van a afectar en la secuencia de aminoácidos, son parecidas a las silenciosas. Sin embargo, a diferencia de las silenciosas, las neutrales, estas mutaciones caen en regiones que no codifican, en regiones no codificantes, es decir, en regiones que no van a ser traducidas, en regiones no traducibles. Entonces, a eso se refiere con las mutaciones neutrales. Caen en esas regiones y por lo tanto no nos van a afectar la secuencia de aminoácidos. Sin embargo, bueno, principalmente las neutrales caen dentro de esas regiones no codificantes. Por eso no se aprecia el efecto en la secuencia del aminoácido. En el cambio de las silenciosas caen en la secuencia que se va a traducir, pero no nos cambian el aminoácido. No se afecta la secuencia de la proteína debido a que el aminoácido es el mismo, el codón es para el mismo aminoácido. Sin embargo, en las neutrales no las vamos a ver en la región codificante, la vamos a ver en las regiones que no codifican. Caen ya sea, por ejemplo, en los intrones, en las secuencias de los intrones que no se van a traducir. Entonces, si la mutación cae en esa región, no se va a percibir en el efecto en la proteína, puesto que se va a remover en la secuencia del intrón. O en las secuencias que no, las secuencias intergénicas, por ejemplo, en las secuencias que separan a los genes, también pueden caer estas mutaciones y estas no nos van a afectar en la secuencia de la proteína. Van a caer en esas regiones no codificantes. Esa es la diferencia con respecto a una mutación silenciosa, que la silenciosa sí cae en una región codificante, pero no se afecta la secuencia de aminoácidos. Y la neutral caen en regiones que no codifican, por ejemplo, en las regiones donde tenemos los intrones, por ejemplo, que caigan ahí y al momento de que se remueve el intrón, ya no se va a ver el efecto de la mutación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estas pertenecen a las mutaciones en la secuencia del ADN, ¿verdad? Sí, son todas mutaciones en la secuencia del ADN.
tanto las puntuales como las deleciones y las inserciones. Ese a nivel, los vamos a ver ahorita a nivel de la secuencia. Disculpe, doctora. Ujú. ¿Las cromosómicas fueron las que ya vimos? ¿Las numéricas y estructurales? Sí, Gracias. de nada. Disculpe, doctora. Ujú. ¿Dónde había dicho que se generaban las sinónimas? Las sinónimas se generan porque se cambia un aminoácido, o sea, sí, el efecto que tienen es el cambio de un aminoácido por otro, pero el aminoácido que se cambia es químicamente similar al otro. Es decir, si tienes un aminoácido no polar, al momento que sufres la mutación, ahora sí que en la zona donde se llevó a cabo la mutación te va a codificar ahora para un aminoácido también no polar, pero es un aminoácido diferente. Déjenme les muestro los aminoácidos. Sí. Aquí, por ejemplo, estos son aminoácidos no polares. Entonces, si la mutación originalmente en tu secuencia codifica para fenilalanina, a lo mejor al momento en que se da la mutación ya no codifica para fenilalanina, pero codifica para triptófano. Entonces, químicamente son similares en el sentido de que ambos aminoácidos son no polares. Entonces, eso no va a tener una afectación. Sí va a afectar a la secuencia de aminoácidos porque te va a cambiar la secuencia, pero la afectación en la estructura de la proteína va a ser menor porque químicamente son similares estos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, si se trata de una proteína integral de membrana, imagínate que en la región donde está interactuando con los fosfolípidos de la membrana, ahí ese aminoácido, en lugar de ser un aminoácido polar, un aminoácido no polar, se cambia por un aminoácido polar. Entonces ya no va a poder la proteína interactuar de la misma manera con los lípidos de la membrana. Y, por ejemplo, si esta misma proteína en esa secuencia en la secuencia que va en el interior de la membrana, sufre una mutación que ocasiona que la fenilalanina, por ejemplo, se cambie por triptófano, el triptófano es un aminoácido no polar, entonces no va a tener una afectación tan severa en la estructura de la proteína. Por eso se denominan mutaciones sinónimas. Si hay un cambio de un aminoácido por otro, pero la característica es que el aminoácido es químicamente muy similar. No sé si esa era la pregunta. Y había dicho que, bueno, no sé si escuché bien, pero que también las de sentido erróneo se cambiaba un aminoácido por otro, pero esa, ¿qué diferencia tiene? Que el aminoácido sí es completamente diferente. Por ejemplo, se puede cambiar fenilalanina, que es un aminoácido no polar, por ejemplo, la arginina, que es un aminoácido polar cargado. Entonces, esos aminoácidos sí son completamente diferentes. Hablando en términos de las características de las mutaciones, se podría decir que la mutación sinónima es un tipo de una mutación con sentido erróneo. Nada más que la diferencia es que los aminoácidos son muy similares en la sinónima. Químicamente son similares. Y en la de sentido erróneo no, son completamente diferentes. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de mutaciones. En sí se está cambiando un aminoácido por otro, nada más que en las sinónimas la característica es que los aminoácidos son similares químicamente. Y en eso de, por ejemplo, de la estructura química, para saber identificarlo, lo único que influye o lo único con lo que se pueden identificar es con la carga o qué otra cosa interviene, no sé. En los aminoácidos es que se clasifican, estos son, por ejemplo, aminoácidos polares con carga, tienen grupos polares, como los grupos amino, por ejemplo. Este es el grupo ácido y el amino, que son característicos de todos los aminoácidos. Pero más que nada la diferencia está en las cadenas laterales R. Entonces, aquí tenemos el grupo amino que está cargado, tienen cargas positivas, y estos de acá tienen cargas negativas en el grupo lateral R, grupos ácidos, por ejemplo. Esto es una clasificación de los aminoácidos que son cargados, son polares con carga. Estos también son polares porque tienen grupos polares. Aquí el nitrógeno, por ejemplo, el oxígeno le va a dar polaridad a la molécula, pero no están cargados,
Si se fijan, no tienen una carga positiva o negativa. Por ejemplo, aun cuando tenga el benceno, el anillo aromático, la tirosina, este grupo de aquí es un grupo polar, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces va a haber cargas parciales negativas en esta región, negativo y positivo hacia el hidrógeno, entonces va a tener una polaridad, pero no está ahora sí que no está cargado completamente. En este caso, en este tipo de aminoácidos que tienen estos grupos polares en las cadenas laterales. Estos grupos no, porque es el grupo ácido y el amino, que no afectan, sí afectan en la estructura de la proteína, pero están formando parte del enlace peptídico. Y estos de aquí, pues son grupos polares. El carbonilo, el amino, por ejemplo, son grupos polares. Y tenemos estos que son no polares, que no tienen carga. Se fijan, no tienen grupos polares en lo que es el grupo lateral R. Entonces no hay polaridad, estos principalmente, por ejemplo, la fenilalanina, el triptófano con el anillo de benceno que tienen aquí los aromáticos y los ciclos, la prolina, por ejemplo, los hacen hidrofóbicos, es decir, no son muy solubles en agua porque no tienen esos grupos polares en las cadenas laterales. Lo mismo que estas cadenas de carbono. Entonces, esa es una forma de ver las diferencias. La otra también es el tamaño de la cadena. No es lo mismo este grupo a nivel de tamaño ahora sí que qué tan voluminoso es. No es lo mismo tener un ciclo que una cadena lineal o una cadena ramificada. Entonces, por ejemplo, que incluso su cadena lateral R está unido al grupo amino del aminoácido. Incluso se le denomina iminoácido, porque el amino está formando parte de la cadena R. Y precisamente esta estructura pues es diferente a la glicina, por ejemplo. Entonces, aun cuando químicamente son similares porque son aminoácidos no polares, si tú cambias, por ejemplo, la prolina, que tiene esta estructura cíclica, por una glicina, sí te va a afectar por el tamaño de la cadena lateral R. Entonces, ese es otro factor que se tiene que tomar en cuenta cuando se cambia un aminoácido por otro. En cuestiones de similitudes se enfoca mucho en lo que es la polaridad, si son no polares o polares, y si están cargados o no, porque eso va a influir sobre todo influye en la estructura de la proteína, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que puede tomar la proteína. Ahí se va a ver el efecto de un cambio de un aminoácido por otro. Entonces, esos son algunos factores en los que se basan para decir que químicamente son similares los aminoácidos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya para terminar. Doctora, ¿es necesario que nos aprendamos todas las estructuras de los aminoácidos? No, eso lo deben de estar viendo en bioquímica. Esto es nada más para darles la idea, ahora sí que el por qué se cambia un aminoácido por otro y las características químicas, porque hay unos que son similares químicamente y otros son diferentes. Pero no eso de los aminoácidos los van a ver en bioquímica o los deben de estar viendo en bioquímica. La estructura de los 20 aminoácidos. Sí, esto más que nada fue para explicar el por qué un aminoácido, las mutaciones sinónimas. Y no es necesario aprenderse la estructura. Bueno, en mi caso, no sé si ya en bioquímica se los están pidiendo que se las aprendan. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, es de poquito más atrás, el ADN, el genoma del hombre es menos metilado que el de la mujer por el corpúsculo de Barr, ¿o son igual? Más que nada es en el caso del cromosoma X que sufre precisamente esa inactivación. Esa región de la molécula del ADN pues va a estar altamente metilada porque es un cromosoma que está inactivo.
precisamente en esa región. Y también hay algunos genes que sufren, sobre todo los genes que sufren de impronta. Va a depender si tienen un origen paterno o un origen materno, el perfil de metilación que van a tener. Pero debido a la inactivación del cromosoma X, esa región de la molécula del ADN debe estar más metilada. Ok, entonces estaríamos metilado el ADN de la mujer. Los perfiles de metilación, bueno, en esa región sí, porque te vamos a tener heterocromatina, formación de heterocromatina. Okay. Pero los perfiles de metilación cambian inclusive de persona a persona. Okay. Muchas gracias. Que eso tiene que ver con los cambios epigenéticos. Sí, hay personas que, ahora sí que dependiendo, esos son el efecto que tiene el ambiente en nuestra secuencia de ADN. Vamos a tener diferentes patrones de perfiles de metilación. Sin embargo, los grupos metilos se adicionan en regiones que están conservadas. Se denominan, generalmente son en unas regiones que se denominan, déjame, activo esto que ya se volvió loco esto aparte de aquí. Déjame la pongo aquí rápido, que se denominan islas 6G. Son islas donde son más susceptibles a que se lleve a cabo la metilación. Se metilen estos nucleótidos. Ese tipo de islas. Entonces, sí hay regiones donde hay más susceptibilidad de metilaciones. Y como te digo, el perfil de metilación va a depender mucho de la persona. Depende de, ahora sí que varía de una persona a otra, pero las regiones donde se metilan se encuentran conservadas. Ok. Muy bien. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el día siguiente. Nos vemos en la siguiente sesión. El día de mañana. Nos vemos.